Bueno, de nuevo estamos aquí para ir explicándoles a todos ustedes algunas de nuestras creencias en distintos temas. Estos mensajes eh, es para, muchas veces yo digo usted, muchas veces digo vos, porque es para vos que me conoces y para usted que no me conoce también. Quien sabe, estos videos se pueden ver en cualquier lugar, ¿no es cierto? Por eso. Y yo voy a seguir explicando acerca de mis creencias para que ustedes puedan escuchar de mis propias palabras lo que creemos realmente. Eh, no sé si en esta época nomás o en todas las épocas, pero a nosotros nos toca vivir ahora, ¿no es cierto? Y lo que se nota en estos tiempos es que las personas se guían por lo que dicen otros de uno, ¿verdad? No se toman el trabajo, la preocupación de comprobar si realmente es así. Alguien viene y habla de una persona e inmediatamente hoy día se tiene la tendencia a creerle. Y a veces la persona perjudicada, es decir, aquella persona de la cual se estuvo hablando, de pronto entra en un círculo de amigos, en una institución, donde sea, donde ya se estuvo distribuyendo algún chisme acerca de él, y él llega y él no sabe nada, y las personas que están en ese círculo ya le miran como raro porque se creyeron lo que otra persona dijo de él, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, en las redes sociales, cualquiera pega una foto de un político, de un religioso, de quien sea, y le escribe una frase a esa foto. Y si ustedes leen los comentarios, empiezan a retarle a la persona de la foto. Y muchas veces la persona de la foto jamás dijo eso que está escrito ahí en la foto. Alguien puso la foto, escribió como si fuese una frase que esa persona había dicho y lo publicó en las redes, y allí el resto de la persona matándole, dándole. No se toman el trabajo de comprobar si realmente esa persona dijo eso o no dijo. Ustedes van a ver por allí algunos cartelitos, dice algunas frases así hermosas o de cualquier índole, y dice El Principito, le firma allí abajo, ¿verdad? ¿Y usted alguna vez se puso a comprobar, a averiguar si realmente en el Principito se escribió eso? Hoy estamos reinando en una era de las noticias falsas. Todo lo falso, nadie se toma el trabajo de comprobar nada. Se cree. Y es peligroso muchas veces, ¿no es cierto? Eso es muy peligroso. Cualquiera puede tomar tu foto, colgarlo y miren, este es el estafador fulano de tal. Compartan, dice, para escracharle a esta persona. Y el que está leyendo eso lo comparte así, nomás sin averiguar si realmente esa persona es así o no, si dijo eso, si hizo eso. Vivimos en una era así, por eso yo empecé a publicar estos videos para que ustedes por mis propias palabras puedan escuchar cuáles son mis creencias. Porque algunos me van a decir, ellos creen en tal cosa, ellos no creen en esto. A mí muchas veces me han preguntado cosas así, cosas que ellos creen que yo creo, porque otros le han dicho que yo creo eso. Y algunas realmente son, la verdad que son cosas a veces increíbles y tontas. Algunas preguntas sí muy serias, muy interesantes, ¿no es cierto? Y yo creo todo lo que la Biblia dice de distintos temas. Alguien por ahí me ha preguntado, ¿vos crees en el Espíritu Santo?
algunos otros han afirmado, sin escucharme a mí, han afirmado, vos no crees en el don de lengua. Yo creo todo lo que la Biblia dice. Yo creo en el Espíritu Santo y en el don del Espíritu Santo porque la Biblia lo dice. Pero nosotros tenemos que analizar lo que dice la Biblia, cómo se manifiesta el don del Espíritu Santo. No porque uno viene y me dice, yo tengo el Espíritu Santo, ya le voy a creer. No, yo primero voy y consulto con la Biblia. Y si está de acuerdo la Biblia con lo que esa persona está viviendo, le voy a creer, o si no, no. La Biblia es mi libro base. La Biblia es lo que me va a indicar quién me está mintiendo y quién me dice la verdad. Lo mismo acerca del don de lengua. ¿Cómo no voy a creer si la Biblia habla del don de lengua? Pero ¿de qué manera se manifiesta el don de lengua? Estudiemos un poquito la Biblia. No creamos porque otros nos dicen nomás. Se paran y dicen una palabra inentendible ahí y dicen, yo estoy hablando en el don de lengua. Analicen, puede ser, pero analicen a la luz de la palabra de Dios. Y después no digan, fulano no cree. ¿No? Nosotros creemos todo lo que la Biblia enseña con respecto a algún tema. Y el tema de hoy es... A ver, voy a tratar de ajustar aquí una cosa que estoy viendo. No sé qué es lo que pasa aquí, que parece que la batería de mi cámara se está por agotar, pero a ver, esperen un momentito. Con todo respeto le pido permiso. Muy bien, vamos a seguir. No sé si se solucionó el problema, pero vamos a seguir. Hoy le voy a hablar acerca lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. El don que Dios otorga a algunas personas para convertirlo en profeta. En el estudio anterior le había dicho que la iglesia verdadera debe guardar los mandamientos de Dios y tener el don de profecía. Dos dones muy importantes de las características de la iglesia verdadera. Entonces hoy le voy a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. ¿Por qué tenemos que creer a un profeta o solamente la Biblia? Algunos creen que hay una contradicción. Si yo creo en la Biblia, no voy a creer en los profetas. Pero les vuelvo a reiterar, nosotros creemos todo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios va a enviar profetas verdaderos y a esos profetas verdaderos hay que creerle. Hay que analizar lo que dice el profeta, hay que analizar la vida que tiene ese profeta. ¿Y cómo analizar? Y a través de la Biblia. Si un profeta habla y te dice una cosa que no está escrito en la Biblia, es decir, que no concuerda con la Biblia, muchas veces te va a decir cosas que no está escrito en la Biblia, pero eso no quiere decir que no concuerde con la Biblia. Es una cosa muy distinta. Todo lo que un profeta dice tiene que concordar con la Biblia, y si concuerda con las enseñanzas de la Biblia, tenemos que creerle. Si no concuerda con lo que enseña la Biblia, no hay que creerle y es un falso profeta. Por eso cualquiera que me dice, acá hay un profeta, yo analizo a ver qué dice, ¿está de acuerdo con lo que dice la Biblia o no? ¿A quién revela Dios sus designios? Amós 3:7 dice lo siguiente. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Cállense. También aquí están mis perros. Cállense, cállense. ¿A quién designia, revela a Dios sus secretos? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A quién revela Dios? A sus siervos los profetas. El profeta elige ser profeta. No, el profeta no elige ser profeta. Dios elige quién va a ser su profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Cómo se comunica Dios con la persona a la cual quiere designarle como profeta? Vamos a leer allí en Números capítulo 12, versículo 6. Números capítulo 12, versículo 6. Dice lo siguiente: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya profeta entre vosotros, en sueños le hablaré y en visión hablaré con él. Sueños y visiones. Dios elige revelarles cosas en el sueño o en visiones. Sueños es mientras el profeta está dormido. Duerme y sueña algo que Dios le revela. Y visión es algo que ocurre cuando uno está despierto. Yo estoy despierto, de pronto veo una visión. Y la siguiente pregunta dice: ¿puede una mujer ser profeta? Algunos dicen que Dios es machista en esta época, ¿no? ¿Puede una mujer ser profeta? Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Todo, mujer, hombre, niño, jóvenes, todos pueden ser profetas. Depende la persona que Dios elija. Y Hechos 21:9. Allí habla de las 4 hijas que tenía Felipe, un cristiano de la primera época. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, 4 hijas profetas. Ustedes ustedes busquen la Biblia y no van a encontrar ningún escrito de las 4 hijas de Felipe. Es decir, no se encuentran en la Biblia un libro escrito por ellas, pero sin embargo la Biblia dice que eran profetas. O sea, no todo lo que los profetas hablan está escrito en la Biblia. ¿Entienden? ¿Entienden por dónde va la cosa? Porque algunos dicen: no, yo la Biblia nomás. Sí, la Biblia nomás, pero si la Biblia te ordena a hacer ciertas cosas, bueno, pon en práctica lo que dice la Biblia. Hace, cree. Tuvo profetas la iglesia primitiva. Dice en 1 Corintios 12:28: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se dan cuenta? Allí habla de distintos dones. Y de nuevo, si algunos me preguntan si creo en estos dones, por supuesto que creo, si acabo de leer la Biblia lo dice. Dice: Dios en la iglesia puso primeramente apóstoles, los que estaban con Jesús, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Cada uno con su don. O sea que la iglesia cristiana, ahora que estamos enfocados en la profecía, en los profetas, la iglesia cristiana primitiva tuvo profetas, sí, tuvo profetas. Tuvo hombres como mujeres. ¿Qué está predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Ustedes saben que la Biblia, ya les mencioné hace un rato,
que la Biblia dice que la iglesia verdadera en esta época debía tener principalmente dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener el espíritu de la profecía. La profecía ya decía que la iglesia verdadera de Dios tiene que tener el espíritu de profecía, tiene que tener las palabras de profetas, no de los profetas exclusivamente de lo que están en la Biblia, esos ya están, sino que profetas que Dios levante, aparte de lo que están en la Biblia. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás en esta época, dice la Biblia, iba a estar especialmente enfurecido con una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis 19:10, dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia verdadera en esta época tiene que guardar los mandamientos de Dios y tener el espíritu de profecía. Si mi iglesia no guarda los mandamientos de Dios y no tiene el espíritu de profecía, entonces no es la iglesia de Dios, porque la Biblia dice que la iglesia de Dios de estos últimos tiempos tiene que tener esos dones, esas dos características. ¿Se dan cuenta? Y en nuestra iglesia, ¿cómo se cumplió eso? ¿Tiene nuestra iglesia, la iglesia a la que yo asisto, el espíritu de la profecía? Por supuesto. Y aquí voy a tratar de ser lo más... Es muy amplio esto, ¿eh? Aquí podríamos quedar horas inclusive, pero voy a tratar de resumir. La promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de la señora Elena G. de White. Dios llamó en nuestra iglesia un día a la señora Elena de White. En realidad no era la señora, era todavía una niña de 9 años, cuando Dios le llamó para que sea su profeta. ¿Y por qué creemos nosotros en las palabras de esta señora? Porque reúne todas las características de lo que menciona la Biblia. Es decir, todos los escritos de ella están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si yo encuentro una cosa que la señora White dice y no concuerda con la Biblia, no lo voy a creer. Pero hasta ahora no he encontrado ninguno y tengo varios libros de ella que son realmente maravillosos y recomendables. Y aquí entra otra vez el que yo le estaba diciendo en la introducción, que algunos se guían por lo que otros dicen y nunca investigan qué es lo que dice la propia persona interesada, ¿no es cierto? Muchos dicen, ustedes habrán escuchado, los adventistas adoran a Elena de White. Ellos creen más en Elena de White que en la Biblia. No, mis amigos. Nosotros tenemos 27 doctrinas fundamentales, 27 creencias fundamentales. ¿Y saben qué? Ninguna de esas doctrinas, ninguna de esas 27 creencias fundamentales sacamos de Elena de White. Todos están tomados de la Biblia. Así que es mentira eso de que nosotros creemos más en Elena de White que en la Biblia. No, de ninguna manera. Es lo mismo que si yo dijeran que los católicos creen más en el Papa que en Dios. Pregúntele a un católico si es verdad eso, que si ellos creen más en el Papa que en Dios. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero pregúntele a las propias personas involucradas, o pregúntele a un evangélico. Si yo digo, no, los evangélicos creen más en Billy Graham, en Gigi Ávila que en la Biblia. ¿Es verdad eso? No, por supuesto que no. Los amigos y hermanos evangélicos creen más en la Biblia que en esas personas que yo mencioné. ¿Se dan cuenta? Nosotros también. Pero la Biblia dice que tenemos que creer al verdadero profeta. Y para nosotros, la señora White es una verdadera profeta porque cumple con lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a leer rápidamente algunas cosas
prácticamente algunas cosas le voy a dejar nuevamente con tarea. Tome nota, ponga pausa al video y después tome nota, anote y busque una Biblia y léala. Pero tengo algunas cosas importantes que decirle acerca del don de profecía manifestada en la señora Elena G. de White. El don de profecía. El profeta es elegido por Dios. Deuteronomio 18:15. Habla las palabras de Dios. Deuteronomio 18:18. Recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones. Joel 2:28. Salmos 89:19. Job 33:14 al 16. Ezequiel 1:1. Las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos, por ejemplo, pérdida de la fuerza, Daniel 10:8 y 17, inconsciencia, Daniel 10:9, ausencia de respiración, Daniel 10:17. Eso analice también a usted, alguna persona que le dice yo soy profeta. Analícelo a ver si alguna vez mientras hablaba quedó sin respiración, o mientras estaba recibiendo la revelación quedó sin respiración. Eso lo dice en Daniel 10:17. Los ojos permanecen abiertos mientras reciben la revelación. Números 24, 3 y 4. Recibe fuerza sobrehumana, Daniel 10:18. El don de profecía fue concedido a muchas nobles mujeres. Por ejemplo, María, Éxodo 15:20, Débora, Jueces 4:4. Hulda, Segunda de Reyes 22:14, Noadías, Nehemías 6:14, Ana, Lucas 2:36, las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:8 y 9. Pruebas del verdadero profeta. Dios previene contra los falsos profetas. Dios nos dice, porque se levantarán falsos profetas. Así que ojo con aquello que le dicen que es profeta. Analícelo a través del estudio de la Biblia. Dios nos advirtió, cuidado. Dios previene contra los falsos profetas. Primera de Juan 4:1, Mateo 7:15, Mateo 24:24. Característica del profeta verdadero. Habla de acuerdo con la ley y el testimonio. Isaías 8:20. Sus predicciones se cumplen, Jeremías 28:9. No induce al pueblo a la apostasía, Deuteronomio 13:1 al 3. No induce al pueblo a la apostasía. Ningún profeta que te dice que cierta parte de la ley o lo que sea ya no funciona, entonces ese no es un profeta verdadero. Un profeta verdadero no va a hablar en contra de la ley de Dios, por ejemplo. Si alguien me dice que es profeta, pero me dice que la ley ya no existe, para mí ese no es profeta, porque la Biblia dice que no es. Habla de acuerdo con la ley y el testimonio, no induce al pueblo a la apostasía, Deuteronomio 13:1 al 3. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo, Jeremías 14:14. Reprueba el pecado, Jeremías 23:22. Y ahora vamos a leerle rápidamente la historia de Elena de White, que tuvo el don de profecía. La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena de White. Ella nació en Gotland, estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después la familia se radicó en Portland. A la edad de 9 años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El accidente casi le costó la vida, permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. A los 12 años, yo hoy le decía a los 9, ahora me estoy corrigiendo. A los 12 años entregó su vida a Jesús y fue bautizada por un ministro metodista. La iglesia adventista todavía no existía. Por un ministro metodista. Con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas
las doctrinas, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la Iglesia Metodista. O sea, al aceptar las creencias de los adventistas, ella fue desfraternizada de su iglesia original. Le expulsaron de la Iglesia Metodista. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios, del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Y ojalá puedan leer esa visión impresionante. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones, y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. En un viaje a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White, con quien se casó a fines de agosto de 1846. Tuvieron 4 hijos varones. En agosto de 1881 el pastor Jaime White falleció. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates titulado El descanso del séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado el 7 de abril de 1847. Ella recibió la primera visión en 1844, todavía no creía en la doctrina del sábado porque nunca había escuchado. Después escuchó a José Bates, que hablaba acerca de que el mandamiento del sábado sigue vigente, y aceptó. Y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Las visiones, vamos a hablar brevemente de las visiones de Ellen White. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. Los mismos fenómenos que la Biblia menciona que se manifestaban en los profetas que están escritos en la Biblia, se manifestaban en ella. Por eso nosotros creemos que coincide con lo que dice la Biblia. Por eso creemos que ella es una profeta verdadera. Profetiza en realidad. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos, casi 9 kilos, y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en sus viajes. Ella veía en algunas visiones, veía, por ejemplo, algunas ciudades que ella desconocía, pero en algún momento ella realizó algún viaje y cuando llegaba a esa ciudad decía: esta es la ciudad que yo había visto ya en una visión. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esa visión, la iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y la obra médica. Ustedes saben que la Biblia habla de cuidar nuestra salud. Y a ella se le aclaró más este tema, el tema de la salud, que ya está escrito en la Biblia. Eso es algunos me pueden decir, pero ¿para qué si en la Biblia está todo escrito? Pero es lo mismo que alguien diga, es decir, una persona que va a una institución educativa para aprender algo. Lo que esa persona va a aprender ya está escrito en la Biblia, la ciencia ya lo ha revelado, ya está todo escrito, pero esa persona, ¿por qué entonces necesita ir a ser instruido por otra persona? Porque ese profesor le va a abrir los ojos. Cuando estudia con la ayuda del profesor, esa persona va a decir: ah, acá dice, ya. Pero no es que el profesor descubrió, el profesor no descubrió. Solamente el profesor le ayudó a abrir su mente, le ayudó a pensar, y entonces esa persona afirmó su creencia en lo que estaba estudiando. De la misma manera, por eso dije en un versículo que leí los primeros, cuando comencé este texto, que Dios
puso en la iglesia pastores, maestros, para edificar a los santos, para enseñarnos. Y entonces un profeta está también para enseñarnos lo que dice la Biblia, para aclararnos lo que dice la Biblia. La Biblia ya está escrito, sí. Pero Dios puso a maestros y profetas, ¿y por qué no hacerlo caso? Para entender lo que dice la Biblia, no para que nos diga otra cosa que nos dice la Biblia. Los maestros y profetas están para decirnos lo que dice la Biblia, para aclararnos lo que dice la Biblia. Misionera, junto con su esposo, viajó extensamente por los Estados Unidos predicando, ayudando en la organización de la iglesia y luchando contra adversos problemas y errores. Desde el otoño de 1885 hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891 fue a Australia, donde ayudó a fortificar y establecer la obra. Y como escritora escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El Camino a Cristo. Yo les recomiendo, lean El Camino a Cristo. El conflicto de los siglos, maravilloso El conflicto de los siglos. El deseado de todas las gentes, impresionante. Les recomiendo. Patriarcas y profetas, la educación, el ministerio de curación y otros. Si usted lee otros libros, si usted dice solamente la Biblia, pero su iglesia, la iglesia a la que usted asiste, yo sé que tiene muchos libros también, y usted los lee. Nosotros también leemos los libros de la señora de White porque no son, encima es un libro escrito por profeta verdadero que nosotros podemos comprobar con la Biblia que ha sido una profeta verdadera. En fin, como les dije, esto es amplio. Muchos van a quedar seguramente con la duda. Y bueno, pero hasta aquí llegamos. Cualquier cosa, yo estoy a su disposición. Contácteme. Y en la descripción del video yo dejo como siempre también para que me puedan escribir allí. Y si viven en otro lugar, por ejemplo, yo me podría contactar con la organización en la ciudad o pueblo donde usted vive y entonces para que se pueda acercar algún hermano nuestro a enseñarles o a compartir con ustedes para que puedan tener más claro acerca de nuestras creencias. Les agradezco infinitamente por haber visto y escuchado este video hasta aquí. Muchísimas gracias, amigos.